Hemos visto anteriormente que la posición de una partícula se ubica con un vector R, ¿no? Por ejemplo, si tengo ahí en el punto X, ahí, ¿no? En el eje X, o en este punto cualquiera, en un cierto instante T, la posición lo ubicamos con un vector, ¿no? Un vector que más o menos partía del origen y apuntaba, ¿no? ¿Dónde está? Si, por ejemplo, está sobre el eje X, ahí estaba, y no tenía componentes, ¿no? En este caso no tendría componente, solo apunta en el eje X, este vector. Ahora, si la partícula se encuentra en este punto con un vector, pero tendría componente en X, ¿no? Igual que hemos ubicado la posición en el movimiento parabólico, componente en X. Pero cuando la partícula se mueve en una trayectoria circular, o sea, de esta forma, con un radio R, ¿no? El radio R constante, la posición de la partícula, ahora ya no ubicamos con un vector R, sino ubicamos medimos el ángulo, un ángulo, ¿no? El ángulo a partir del eje X, a partir de aquí. Entonces, este ángulo, por ejemplo, si la partícula está en el instante T0 aquí, sobre este punto, el ángulo va a ser cero, ¿no? Es el ángulo cero. Vamos a tomar el ángulo phi. En algunos textos van a ver con el ángulo, se toma el ángulo teta, ¿no? Teta o phi, igual. Y del ángulo a partir del eje X. Entonces ahí vale cero. Si la partícula se mueve en esta trayectoria y en un instante t está aquí, el ángulo está a partir del eje X, igual se mide todo este ángulo. Es el ángulo en la posición final, podemos decir, ¿no? Es posición inicial, posición final. El instante t0, el instante t igual a t, ¿no? Ahí. Entonces medimos el ángulo. Entonces ahora cambiamos la forma de medir la posición, y ya no con un vector R, sino con el ángulo. Entonces esa posición se denomina posición angular. Posición angular, igual que la posición, el vector R dependía del tiempo, este igual depende del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si el tiempo vale cero, el ángulo vale cero. Para un instante t cualquiera es este ángulo, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, 50 grados más o menos. Pero la posición angular se mide en radianes, hay que tomar en cuenta, trabajamos en radianes. Pero si nos dan el ángulo en grados o en revoluciones, aplicamos la siguiente conversión, ¿no? Tomando en cuenta que una vuelta entera es igual a una revolución, lo cual es igual a 2 pi radianes, ¿no? O 360 grados. Entonces hacemos esa conversión, ¿no? Pero el resultado, o sea, dependiendo en qué unidades nos dan el valor del ángulo, entonces hay que convertirlo a radianes, porque se trabaja en radianes. Ahora, se define la velocidad angular solamente como la derivada, además con la letra omega, como la derivada de la posición angular respecto al tiempo, ¿no? Y la notación compacta es la posición angular con puntitos, porque estamos derivando, ¿no? Una derivada. Las unidades en radianes por segundo a la velocidad angular. Bueno, a veces nos dan, en algún problema nos va a dar que la velocidad angular esté en revoluciones por minuto, ¿no? En ese caso, hay que hacer la conversión a radianes segundo, ¿no? RPM, por ejemplo, es revoluciones por minuto. Una revolución, aquí tiene la relación, una revolución es igual a 360 o 2 pi radianes. Es como que radianes, 2 pi radianes.
1 minuto 60 segundos, ¿no? Y así tendríamos en radianes segundo, ¿no? Se define también la aceleración angular como la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, ¿no? Como la velocidad angular es una derivada de la posición angular, otra derivada más, segunda derivada. En notación compacta, posición angular con 2 puntitos, ¿no? Que significa la segunda derivada. Cuando las unidades en radianes segundo cuadrado, ¿no? Es lo que tenemos. Estas son las definiciones, como pueden ver, son las mismas que se aplican en el movimiento con las variables lineales, ¿no? Solo está cambiando de notación. Por ejemplo, el movimiento rectilíneo para la posición era X, ¿no? La velocidad era B y aquí es W. La aceleración era A, ahora aquí es el movimiento circular es alfa, ¿no? Este es alfa. O sea, trabajamos con letras griegas, ¿no? Para distinguir, para diferenciarlos del movimiento, ¿no? Pero al final el movimiento es lo mismo. Ahora, las ecuaciones podemos obtenerlas al movimiento circular justamente haciendo solamente el cambio de variable, ¿no? Se dice, la forma de obtener esto es por analogía. Como estamos cambiando X del movimiento rectilíneo, la posición con posición angular para el movimiento circular, vamos a cambiar. En vez de X voy a colocar la posición angular, el ángulo fino. En vez de la velocidad B, voy a colocar omega de la velocidad angular, del movimiento circular, ¿no? En vez de la aceleración A, cambio con alfa, que significa la aceleración angular. Por tanto, tendríamos las siguientes ecuaciones, o sea, las mismas del movimiento rectilíneo, ¿no? Teníamos el movimiento rectilíneo uniforme, con aceleración cero. Ahora se convierte en movimiento circular uniforme, ¿no? Con aceleración angular cero. Y las ecuaciones implican que la velocidad angular es igual a la inicial. O sea, es la misma ecuación, ¿no? Del m de u, solo con este cambio. Y también se aplica para un tramo, posición inicial, posición final, ¿no? En la posición inicial, tendremos la posición inicial, en este caso, si parte del origen, cero. Puede partir con cierta velocidad angular, ¿no? Inicial igual. Y la posición final, la velocidad angular final, ¿no? La posición angular final. Ahora se mide todas las variables, posición, velocidad de aceleración angular, positivos cuando se mide a partir del eje X en sentido antihorario. Es positivo a partir de aquí, en sentido. Igual que hemos hecho para la dirección el ángulo para la dirección, el ángulo de la dirección, ¿no? De un vector, se medía a partir del eje X y era positivo en sentido antihorario. O sea, ahí, ¿no? Hacia arriba. Y es negativo hacia abajo, ¿no? Negativo. Eso para las tres variables: posición, velocidad y aceleración. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Ahora vamos a ver, recordando el vector, el ángulo de la dirección de un vector. Vamos a ver. Ahí colocamos el signo, ¿no? A ver, aquí estará. Este, ¿no? Es igual que en este caso. Como estamos trabajando con el ángulo, pero este es el ángulo de la dirección de un vector, ¿no? Estamos ubicando ese ángulo, va a ser para nosotros la posición angular. Además es en 2D ese plano, ¿no?
Entonces, positivo en sentido antihorario. Este valor, este ángulo vale positivo. Siempre a partir del eje X, ¿no? Ese ángulo es positivo. Y si alguien quiere medir el mismo, la dirección del mismo vector, pero en sentido horario, o sea, bajando o sea, este ángulo con color celeste hacia abajo, y llega a ese punto, ¿no? Ese ángulo, pero se toma alfa menos negativo, con signo menos, ¿no? Negativo en sentido horario. Y positivo antihorario. O sea, se refiere al sentido en que giran las manecillas de un reloj, ¿no? O sea, entonces, cuando gira en sentido horario de las manecillas del reloj, entonces es negativo. Cuando es antihorario, positivo. Eso aplicamos para las tres variables. Para la velocidad, igual positivo en sentido antihorario. Para la aceleración, lo mismo, ¿no? Y la posición, lo mismo. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí. En el movimiento rectilíneo teníamos cuando la aceleración es constante, ¿no? Entonces aquí tenemos, cuando la aceleración angular alfa es constante, se llama movimiento circular uniformemente acelerado. Las ecuaciones son las mismas. Haciendo el respectivo cambio, se obtienen las dos ecuaciones, ¿no? Para la posición y para la velocidad angular. Esas son las ecuaciones, ¿no?, que vamos a utilizar. Ahora vamos a hallar la relación que existe entre las variables lineales del movimiento rectilíneo con las variables del movimiento circular. O sea, cómo se relaciona, ¿no? Cómo es la velocidad respecto a la velocidad angular, la aceleración, ¿no?, la posición. Recordando que la velocidad es un vector en cualquier instante, es un vector que se puede graficar, o sea, se dibuja, ¿no? En cualquier instante, por ejemplo, esta posición tiene que ser tangente a la trayectoria, ¿no? En ese punto. Un vector tangente a la trayectoria. Sería ese. Es la velocidad, es el vector velocidad, ¿no? Este vector velocidad tiene componente en x y y, bx, by. Su módulo podemos calcularlo, el tamaño solamente es bx cuadrado más by cuadrado, o sea, es el módulo, ¿no? Por otro lado, hemos visto que la aceleración, igual, la aceleración tiene componentes tangencial y normal, ¿no? La aceleración tangencial es la que va en dirección tangente a la trayectoria, igual que la velocidad, ¿no? Tangente. Y la normal es perpendicular a este eje tangente. En este caso, aquí tenemos los vectores unitarios con el ángulo cero. El vector unitario tangente, o sea, está tangente a la trayectoria, ¿no? Sería este. El otro eje normal tiene que ser perpendicular. Entonces, como en este caso es vertical, el perpendicular es horizontal y apunta al centro, ¿no? Al centro de la circunferencia. Por tanto, la aceleración normal, o sea, esta aceleración normal siempre va a apuntar hacia el centro, esa trayectoria circular, ¿no? Y la aceleración total o aceleración resultante, ¿no? O solo el vector de aceleración es este, ¿no? Y la suma de ambos nos da esta aceleración. La aceleración angular se representa de esa forma, ¿no? Es la aceleración angular. La velocidad angular está aquí. Entonces vamos a ver la relación que existe entre este valor de velocidad angular y el módulo en sí, el módulo de la velocidad, o la rapidez, ¿no? Vamos a ver cómo es la aceleración angular con la tangencial y la normal. Por ende, se puede calcular para la aceleración total, ¿no?
Entonces, hay una relación, por definición, de radian que nos relaciona el radio de la trayectoria circular con un delta de la posición angular y con la distancia, con un delta S, la distancia recorrida sobre la trayectoria, en un intervalo muy pequeño. Un delta es un valor pequeño. Entonces, ahí. Esa relación nos dice, es la definición de radian. Nos dice el delta de la posición angular, pues el ángulo, es igual a delta S, es la longitud sobre la trayectoria, sobre el radio. Eso, ¿no? Es la relación. Las unidades, pueden ver, esa es la distancia, está en metros, radio en metros, se anulan, ¿no? Delta phi es adimensional. Por tanto, se dice que está en radianes. Esta es la definición de radian. Entonces, aplicando esta ecuación, vamos a solamente dividirlo entre delta t, que solo estamos dividiendo, ambos lados. Delta t, delta t. Luego aplicamos límites, ambos términos. El límite cuando delta t tiende a cero. Eso hacemos. El límite de delta t tiende a cero, ambos lados. Bueno, el radio es constante, ¿no? No cambia. Y aquí límite de delta t tiende a cero. Sale esa ecuación. Ya hemos visto que este valor es la definición de la derivada, ¿no? Este otro igual. Al calcular la velocidad instantánea hemos visto que esta es, o van a ver en cálculo 1, tal vez han visto, es la definición de la derivada. Por tanto, esta va a ser la derivada de la posición angular respecto al tiempo, ¿no? Y esto otro va a ser la derivada de la distancia recorrida respecto al tiempo. ¿No? Esos son los dos valores. Pero ya hemos visto que hemos definido que la velocidad angular es igual a la derivada de la posición, ¿no? Ese valor es el primer término. La derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad angular, ¿no? Esa es la velocidad angular. Y por otro lado sabemos que la derivada de S respecto al tiempo es la velocidad, es el módulo de la velocidad, ¿no? O rapidez, ¿no? Que lo llamamos. Es la rapidez. ¿Qué significa el módulo de la velocidad? Por lo tanto, despejando la rapidez, R pasaría a multiplicar y nos da la ecuación 2, ¿no? Rapidez es igual al radio, es el radio que tiene la trayectoria circular por la velocidad angular, ¿no? Por esta velocidad. Entonces tenemos otra ecuación. La 1 relaciona la variable lineal, que es la distancia, con la posición angular. La ecuación 2 relaciona la velocidad angular con la lineal, ¿no? O sea, lineal, que es la rapidez, ¿no? Ahora vamos a ver cómo es la tangencial y la normal. Entonces, ya hemos visto la ecuación de la tangencial y la normal, ¿no? Son estas las ecuaciones, tangencial y normal. Entonces, hay que derivar, dice, la rapidez. Entonces, vamos a reemplazar la rapidez, que sería la ecuación 2. Rapidez es igual a RW. Lo reemplazo, RW. En las derivadas hemos visto que las constantes se pueden sacar fuera de la derivada, ¿no? Lo sacamos. Y solo quedaría derivada de la velocidad angular respecto al tiempo. Pero ese valor, por definición, es la aceleración angular, ¿no? Es este.
Entonces ya tengo la relación. Por tanto, la aceleración tangencial es igual al radio R por alfa. Entonces nos relaciona la variable angular con la lineal, ¿no? La aceleración angular con la aceleración tangencial. Ahora igual aplicamos la fórmula de la aceleración normal, rapidez cuadrada sobre R, reemplazamos esta rapidez, RW, distribuimos los cuadrados, según la 1R, ¿no? ¿Se va? Y nos da la aceleración normal. Entonces, RW cuadrado. Luego, para calcular la aceleración, el módulo de la aceleración, es este valor, porque ambos forman un triángulo rectángulo, ¿no? La tangencial y normal. Este sería los catetos y la hipotenusa sería el módulo de la aceleración. Entonces, por Pitágoras tenemos que la aceleración es igual a tangencial cuadrado, normal cuadrado, que podemos reemplazar estos dos, ¿no? Y va a quedar en función de la aceleración angular y la velocidad angular, ¿no? O primero calcular y luego hallar el módulo de la aceleración. Entonces, ahí no lo dejamos. Entonces son las relaciones, entonces entre las variables lineales y angulares, ¿no? Ya podemos convertirlos. ¿Alguna pregunta de la teoría? Como han visto, es lo mismo, las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Entonces, vamos a hacer un ejemplo ahora, entonces, no hay preguntas. Entonces, tenemos las ecuaciones generales, estas son las mismas, ¿no? Hay que derivar. En el caso del anterior, cuando teníamos las variables lineales, nos daban las ecuaciones paramétricas, nos daban x y en función del tiempo, ¿no? Entonces, en este caso nos van a dar como dato la posición angular en función del tiempo. Entonces, para calcular velocidad angular y aceleración hay que derivar, ¿no? Bueno, hay que derivar. El caso particular es que si la aceleración angular es cero o constante, diferente a cero, aplicamos el movimiento circular uniforme o el movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no? Y si nos piden tangencial, normal, aplicamos estas relaciones. Tangencial, normal, ¿no? Están ya en función de las variables angulares. Entonces vamos a ver el ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo aplicando las definiciones, ¿no? de la velocidad angular, la aceleración angular. Entonces, como datos tenemos que tener la posición angular, para luego calcular derivando, hay que derivar, ¿no? Derivando. Entonces, el ejemplo, vamos a ver. El problema 53, entonces, ¿no? Dice lo siguiente. Dice un punto del borde de una rueda de 16 centímetros de radio. Se nos dan, hay que tomar un punto, ¿no? Del borde de una rueda. El radio, entonces, bueno, la trayectoria de la rueda va a ser circular, ¿no? Por tanto, hay que tomar en cuenta el radio vale 16 centímetros. Hay que convertirlo a metros, ¿no? Para trabajar, entonces salía 0,16. 0,16.
Y tomamos el sistema de referencia en el centro del eje X, Y. Entonces vamos a tomar que este punto sea un punto del borde de la rueda, ¿no? El punto A. Entonces nos dice que describe al girar un ángulo en función del tiempo, está dado por este valor. Entonces nos da la posición angular, ¿no? La posición angular, el dato, que se mide en... el ángulo se mide en radianes, dice, y el tiempo en segundos. Bueno, entonces aquí este ángulo en radianes va a salir, el tiempo en segundos. Entonces pueden ver que depende del tiempo, es función del tiempo, ¿no? Para saber dónde, o sea, para saber dónde se encuentra o de qué punto o posición parte ese punto del borde de una rueda, podemos calcular para el instante t igual a 0, ¿no? Hemos dicho que el instante t0 es como apretar el cronómetro y a partir de ese instante medimos el tiempo, ¿no? Entonces podemos colocar el instante t igual a 0, dónde estaba, o de dónde parte, ¿no? Y vamos a ver la posición inicial. Entonces solo reemplazamos, igual que en anteriores ejemplos, de la posición, para calcular la posición cuando nos daban las ecuaciones paramétricas x, y, reemplazamos tiempo 0. Entonces reemplazar aquí 0, 0, 0, se van los tres términos y solo queda 12, ¿no? 12. Entonces la partícula estaba en el tiempo 1, tiempo inicial, ¿no? 0, con un ángulo de 12 radianes. 12 radianes. Entonces, 12 radianes pueden calcular, ¿no? Pueden convertirlo a radianes para ver cuántos grados es. 12 radianes, pueden convertirlo a grados. Habrán esa conversión con las relaciones, ¿no? Radianes, que 360 grados es igual a 2 radianes, ¿no? Con esa relación. Ahora hagan la conversión, ¿cuánto sale? ¿Cuánto es 12 radianes en grados? ¿Cuánto es? Inge, me sale 687. ¿Cuánto? No se escucha. 687 me sale, Inge. 600. 87, A coma ver, verifiquen, 54. ¿está bien? Solo tienen que multiplicar por 360 y luego dividir entre 2 pi, ¿no? 600, ¿cuánto sale? 87, 687. Sí, Inge, 687. El ángulo sería a partir de aquí, hay que medir 687. Una vuelta a 360 grados, porque está ahora en grados. 360. Otra vuelta sería 720, ¿no? 687 más o menos por ahí. O ese valor pueden restarlo menos 360 dos veces, ¿no? ¿En cuánto es? Menos 360 nos da 327,54. Menos 8, 360. O sea, para ver, porque cada vuelta es 360, ¿no? Sale menos 32. Está el ángulo a menos 32 aquí abajo, a menos hacia abajo. Ahí, ¿no? Ahí más o menos. Ahí parte la partícula en instante de cero. El ángulo, pueden ubicar. O solo medir el ángulo
¿Cuánto era? 500. El ángulo que me han dictado lo pueden medir, ¿no? Directamente. 687, una vuelta 360, 720 es 2 vueltas, menos 360, ahí más o menos. Ese ángulo es radial, ¿no? O en grados. Eso es para ubicarnos dónde está, ¿no? Eso, o sea, no está aquí arriba. Es solo un punto cualquiera, está abajo. Hay parte. Podemos calcular entonces, luego nos dice calcular, inciso A, las ecuaciones de la velocidad y aceleración angulares en función del tiempo, ¿no? O sea, para cualquier instante. Solo hay que derivar, ¿no? La velocidad angular es este valor, la derivada de la posición de este valor respecto del tiempo. Notación compacta, posición angular con un puntito, ¿no? Reemplazamos la posición angular para derivar aquí. Aquí lo reemplazamos, todo este valor. Tenemos velocidad angular derivada respecto al tiempo de la posición angular, ¿no? Que es este. Ahora hay que derivar. Entonces, la derivada, por ejemplo, aquí pueden ver, la derivada de 12, ¿cuánto es la derivada de 12? Cero. ¿Hemos visto? ¿Cuánto es? Derivada de 12. Cero. Es 0, ¿no? Sabemos que la derivada de una constante, 12 constante, porque no multiplica por t, ¿no? Entonces, 2 constantes, derivada de constante es 0. Pues ya no hay aquí, ¿no? 0. Derivada de 9 menos t es el 1 el exponente que tiene t. Vas a multiplicar, si 9 por 1, 9. 1 menos 1, 0. Entonces, t a la 0, 1, ¿no? 9 menos 9. Derivada de 3t cuadrado, entonces el 2 vas a multiplicar, 6, ¿está bien? Por t hay que restarlo menos 1, entonces 2 menos 1, 1, queda el t. Aquí el 3 vas a multiplicar, entonces 3, hay que restarle menos 1, han dicho, al exponente sería menos 1, 2, ¿no? Y sale. Esa sería la velocidad angular en función del tiempo, ¿no? O sea, en función del tiempo. Es igual podemos calcular, por ejemplo, cuánto vale ese instante que parte, si parte con velocidad inicial 0 o algún valor. Ahora calculamos la aceleración angular. Implica derivar la velocidad angular, ¿no? Respecto al tiempo. Solo reemplazamos aquí la velocidad angular, que es esta que hemos calculado, reemplazando en 1. Aceleración angular, alfa es igual, derivada respecto al tiempo de todo este valor. Es la velocidad angular, ¿no? Nuevamente, la derivada de menos 9, entonces, menos 9 es constante, su derivada es 0. ¿Este valor? 0. Derivada de menos 6t es menos 6. Derivada es 3t cuadrado, entonces el 2 vas a multiplicar, 3 por 2, 6. El exponente es este menos 1, entonces quédate. Es la aceleración angular, ¿no? Igual que está en función del tiempo. Cuando está en función del tiempo, solo hay que aplicar, es decir, que la aceleración va cambiando, ¿no? Cuando el tiempo vale 0, tendrá un valor, cuando el tiempo vale 1 segundo, otro valor la aceleración. Por lo tanto, como es variable, estas ecuaciones no podemos aplicar, porque es variable, ¿no? Solo se aplican cuando la aceleración es 0 o constante, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso.
Teniendo la velocidad angular que hemos calculado y la aceleración, podemos ver cómo parte la partícula, ¿no? En el instante cero. Si parte con cierto valor de velocidad angular y aceleración. Solo reemplazando al tiempo cero, ¿no? Aquí tiempo cero, cero y aquí cero. Entonces, la velocidad angular inicial para t0 es 0, 0. Entonces se va, queda menos 9. La aceleración angular, igual reemplazamos 0 al tiempo, entonces queda menos 6. Como pueden ver, sale con signo negativo. Entonces implica que la partícula, este instante, tiene velocidad angular y aceleración hacia abajo, ¿no? Sentido horario, ahí, hacia abajo. No está girando en sentido horario, antihorario, ¿no? Horario. No igual que en este caso. ¿Me gustó? Así. La aceleración tiene sentido así. Así va girando. La velocidad igual en este sentido, ¿no? De color celeste. Es el sentido cuando es negativo. El sentido horario. Si salía positivo, indicaba que la velocidad era de este sentido. Pero déjenme al revés. Ahora nos piden, bueno, ya hemos calculado el valor de la velocidad de aceleración. Ahora nos piden calcular para qué valor del tiempo, ¿no? La aceleración resultante tiene la dirección del radio. ¿Y cuál es el valor, no? de esa aceleración? Se nos dice cuando la aceleración resultante tiene dirección del radio. Este gráfico. Nos pide el instante en que la partícula, o sea, en qué instante la partícula tiene esta aceleración, es la resultante, ¿no? La total o resultante. Tiene la dirección, decía, dirección del radio. O sea, dirección del radio es hacia el centro, ¿no? Esta dirección. ¿Y cuánto vale esa aceleración? Entonces, en este caso, a ver, aquí pueden ver que la aceleración tiene componente tangencial y normal, ¿no? Son las componentes en direcciones de un eje que está aquí, eje tangente a la trayectoria y normal, ¿no? La normal, hemos dicho, siempre apunta al centro. Esa dirección sería del radio, ¿no? Entonces nos piden que la aceleración apunte ahí. Que esta aceleración total apunte, ¿no? Entonces, apunta así, está apuntando ahí, ¿no? Al que apunta al centro, lo que tengo que hacer es que acercar, ¿no? Poco a poco. Entonces, al acercar puedo observar que la aceleración tangencial se va achicando, ¿no? Por ejemplo, para este caso, este sería su componente. Su componente sería ahí, o aquí vamos a dibujar mejor. Ese sería, ¿no? Esa sería la tangencial sería más pequeño que esto, ¿no? Porque la aceleración se va acercando. Pero cuando está ya cerca, o sea, cuando está sobre la normal y cuando apunta al centro, dirección del radio, esta tangencial va a ser cero, ¿no? Esa es la condición. Así. Por ejemplo, así. Entonces ahí, por ejemplo, bueno, con color azul. Ahí está. Se va acercando, la tangencial se va achicando.
Es cuando está ahí, cuando apunta en dirección radial al centro, la aceleración total, su aceleración tangencial es cero, ¿no? No tiene componente. Solo tendría la componente normal y sería, el módulo sería igual a la norma, ¿no? Esa es la condición. La condición entonces es que la condición es que la tangencial sea cero para que esta aceleración apunte al centro. Entonces esa condición es aplicar. Ahí, justamente ahí. Para que la aceleración apunte, la total, ¿no? De color azul apunte en la dirección del radio, al centro, la condición tangente, la tangencial, no tiene que ser cero. Entonces aplicamos la aceleración tangencial cero y en la ecuación de la aceleración tangencial reemplazamos la aceleración angular que hemos calculado, alfa, anulamos por la condición cero, R pasa a dividir, entonces 0 entre R, 0. El 6 pasa a sumar y 6 pasa a dividir. Por tanto, el tiempo sale 1 segundo, ¿no? 6 en 6, 1. Cuando el tiempo vale 1 segundo, la tangencial 0 es 0. Entonces, calculamos cuánto vale la aceleración total. Por tanto, ¿no? Que era la fórmula es esta, módulos. Como la tangencial es 0, condición, el cuadrado con raíz se va, por tanto, el módulo de la aceleración es igual a la aceleración normal, ¿no? Justamente el gráfico está así, ¿no? Es lo mismo. Entonces, solo reemplazamos el valor de la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Esta velocidad angular, que ya hemos calculado este valor. Lo reemplazamos y el cuadrado. Entonces, esa aceleración normal calculo para tiempo 1 segundo. Para 1 segundo, el radio 0,16, tiempo 1 segundo, todo al cuadrado y sale este valor, ¿no? La aceleración vale 23.04. Ahí verifiquen el resultado, pues si está bien. Verifiquen el resultado. Ahí verifiquen si sale esa aceleración. ¿Sale el valor? Tienen que utilizar su máquina de cálculo, ¿no? En el examen van a tener que calcular. Algunos se compran recién su HP nuevito y no saben dónde están los ángulos, cómo se calcula el coseno o el seno, dónde están grados, dónde están radianes, ¿no? O sea, tienen que practicar. ¿A cuánto sale ese valor? ¿Está bien? Sí, que está bien, sale 23,04. Ya, está bien. Ese era entonces el inciso B. Pedía el tiempo y cuánto va la aceleración para que apunte la aceleración en la dirección del radio, ¿no? O apunte al centro. Ahora tenemos el otro caso. El otro inciso dice, pero como pueden ver, igual que en los anteriores problemas, siempre hay alguna condición, ¿no? Una condición a aplicar. Ahora dice, ¿para qué valor de t la aceleración resultante tiene la dirección de la tangente la tangente, ¿no?
a la circunferencia en ese instante, ¿no? Y el valor de esa aceleración. A lo contrario, que la aceleración resultante apunte esa tangente, ¿no? Igual que la tangencial. Entonces lo que hay que hacer es, si esta es la aceleración, tenemos que hacer que apunte ahora ahí tangente, ¿no? Para que sea tangente, solamente nuevamente voy acercándome, pueden ver que la aceleración normal va disminuyendo hasta llegar a cero, ¿no? Ahí, por ejemplo, es muy pequeña la normal, pero cuando está sobre la tangente, la aceleración resultante, la normal es cero, ¿no? Porque no va a tener componente. Solo va a ser la aceleración va a ser igual a la tangencial. Eso, esa es la condición, entonces. Aquí en el gráfico, para que sea tangente igual que la aceleración tangencial, el módulo de aceleración, es que la normal tendría que ser cero. O sea, con ese valor, con esa condición, calculamos cuánto vale el tiempo, ¿no? Cuánto vale el tiempo y cuánto vale esta aceleración. Solamente la condición. Bueno, no es el caso del anterior, ¿no? Este caso. La normal hacemos cero, ¿no? Entre la ecuación de la aceleración normal, reemplazamos velocidad angular al cuadrado. Esto tenemos aquí. R, W cuadrado. Aplicamos la condición normal cero. O sea, cero, cero. 0 dividido entre R da 0. Sacamos raíz a ambos lados. Raíz de 0, 0. La raíz con el cuadrado se va. Y solo queda este valor. Esta ecuación se puede ordenar y se observa que es una ecuación de segundo grado, entre el cual pueden resolver y calcular, verifiquen si salen los resultados. La ecuación de segundo grado, entonces con la fórmula, ¿no? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4a por c, todo sobre 2a, ¿no? La fórmula. O en sus máquinas de calcular ya tienen para resolver, ¿no? Directamente dan datos de a la constante A, B y C. Y ya sacan el resultado. Entonces calculen cuánto sale. Verifiquen si está bien 3 y menos 1. Verifiquen. Verifiquen si sale este valores. ¿Sale el resultado? Sí, que salen esos valores. 3 menos 1. O sea, tienen que aplicar la fórmula del, ¿qué se llama? La fórmula general, Inge. ¿Qué nombre tiene la fórmula? Es del binomio, ¿no? Cuadrado. Ya, se aplican y tendrían estos valores. Como es una ecuación matemática, está calculando en qué puntos la aceleración normal sea cero. Se hace en el tiempo 3 segundos y también cuando el tiempo vale menos 1, ¿no? Aquí en la ecuación. Bueno, como es matemáticas, no, menos 1.
para un tiempo negativo. Pero en física no trabajamos con tiempos negativos, sería como retroceder al tiempo, ¿no? Entonces, solo tomamos el positivo, este es el que vale, 3. Con 3, ¿no? Ese sería el tiempo. Ahora calculamos la aceleración, tomando en cuenta que la normal vale 0, cuadrado con raíz se va, entonces justamente la aceleración total o resultante es igual a la tangencial cuando la normal 0, ¿no? Es lo mismo. Y lo que graficamos aquí. Tangencial es igual a la normal, o a la tangencial igual a la aceleración resultante. La aceleración normal 0, ¿no? Eso sale también aplicando la condición. Entonces calculamos el módulo, la tangencial calculamos, aquí la raíz se va con el cuadrado, la tangencial es R por alfa, y alfa ya hemos calculado, lo reemplazamos, ahí. Pero ahora hay que hallar para el instante 3 segundos, ahí, 3 segundos. Entonces reemplazamos aquí 3 segundos, y 6 por 3 sería menos 6, calculan todo, multiplican por 0,16, y la aceleración sale 1.92, ¿no? Verifiquen si está bien. Sí, Inge, sí sale 1.92. Ya. Es como pueden ver es lo mismo, ¿no? El procedimiento para calcular. Lo único que ha cambiado es la forma de escribir las ecuaciones. ¿Alguna pregunta del ejemplo? ¿Alguna pregunta del ejemplo? ¿No hay preguntas? Inge, con respecto a lo de radio, casi siempre vamos a trabajar en metros, ¿no? Hay que trabajar en el sistema MKS, ¿no? Metro, kilogramos, segundo, para que los resultados salgan directamente en metros, ¿no? Ah, ya está bien. Si no hacen la conversión, el resultado tiene que ser en centímetros, ¿no? La aceleración, sí. Aquí. Aquí va a estar en centímetros, y este va a estar las ángulas radianes, saldría en centímetros, o sea, es 8 valores ahí, ¿no? Entonces hay que colocar, pero hay que trabajar en el sistema MKS, o en metro, la longitud en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, ¿no? O sea, MKS en metro, kilogramos, segundos. Entonces, como pueden ver, es lo mismo, ¿no? Ahora, si les dan con aceleración constante, hay que aplicar las ecuaciones. O tramos, igual, ¿no? Igual que hemos hecho en el ejemplo del movimiento rectilíneo, ¿no?